Vamos a hacer una zapata de un pilar de edificación. Un ejercicio muy sencillo y la mayoría de las zapatas en edificación tienen el mismo procedimiento de cálculo, luego es un ejercicio muy tipificado. Tenemos una zapata aislada con carga centrada. Tiene el pilar en el centro de masas y o no tiene momento o el momento es despreciable. Conviene que antes se haya visto la teoría, en otros videotutoriales que hay cargados. Hay un valor mínimo del momento que si no cumple una determinada excentricidad no hace falta tenerlo en cuenta. Este es el caso. Vamos a calcular únicamente con una carga, que nos la dan mayorada. Esto es una trampa. Cuando calculemos una zapata, la carga del pilar tiene que ser de servicio, porque todo el coeficiente de seguridad lo vamos a tener en la presión admisible, como su propio nombre indica. Esa presión tiene todo el coeficiente de seguridad ahí metido. Por lo tanto, no calcularemos con n sub d, sino calcularemos con la carga n de servicio, que ahora la determinaremos dividiendo por el coeficiente de seguridad. Más datos. La zapata tiene un pilar de 30 por 30, de hormigón armado. Si en lugar de ser un pilar de 30 por 30 fuera un pilar metálico, por ejemplo un HEB, como este, imaginemos un HEB 100, por ejemplo, que tuviera una chapa de 30 centímetros, en planta que fuera 30 por 30, y que tuviera unas cartelas o unos rigidizadores de esta manera, pues también se calcularía igual, porque estos 30 por 30 centímetros es la dimensión de entrada del pilar en la zapata. Da igual que sea 30 por 30 en hormigón armado, ¿vale?, que 30 por 30 con la chapa de un pilar metálico. Se calcularía exactamente igual. Seguimos analizando datos. Materiales estructurales. Nos dicen que calculemos con un hormigón de 25 newtons milímetro cuadrado y un acero de B400S. Más datos. Los coeficientes de seguridad de las acciones, gamma sub Q de las acciones variables 1,50 y gamma sub G de las acciones permanentes 1,35. Nosotros, por simplificar, vamos a calcular como si todas las acciones fueran variables, es decir, del lado de la seguridad vamos a utilizar un gamma único para las acciones de valor 1,50. ¿De acuerdo? Más datos. La presión admisible. Nos dicen que la presión admisible del terreno, que recordemos, engloba la presión de hundimiento a la que se rompe el terreno, engloba un coeficiente de seguridad de 3 y además, según el código técnico, y además no produce asientos. Esos tres conceptos están metidos en ese newtons milímetro cuadrado. Como vemos, si el hormigón es de 25 newton milímetro cuadrado, estamos hablando de una presión en el terreno que es 100 veces más pequeña. De ahí que haga falta una zapata para transmitir toda la carga del pilar a un terreno que tiene una presión admisible tan baja. Es necesario cambiar de unidades, porque todavía hay gente que piensa en las unidades antiguas. Entonces, que sepamos que 0,25 newton milímetro cuadrado o megapascales, que sería lo mismo, 0,25 megapascales, son los 2,5 kilopondios o kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, que se utilizaban en la antigua norma. Son los 25 toneladas metro cuadrado.
y son 250 kilonewtons metro cuadrado. Este es el valor que nosotros vamos a utilizar, 250 kilonewtons metro cuadrado. Por carga del pilar, aquí lo estamos viendo, y nos interesa que las dimensiones del cimiento salgan en metros, por tanto 0,25 newton milímetro cuadrado son 250 kilonewtons metro cuadrado. Calcularemos con una carga n dividiendo la carga mayorada entre el coeficiente único de seguridad de las acciones 1,5, 312,50 kilonewtons. Y en cuanto a las dimensiones del pilar, pues vamos a llamar P en la dirección L igual 0,30 metros igual a P en la dirección B de la zapata 0,30 metros. Vamos ahora con el último dato, la profundidad del firme. Nos dicen que el firme se encuentra a 80 centímetros. La superficie del terreno y 80 centímetros por debajo tenemos el firme del terreno. Lo tenemos a 0,80 metros. Nos encontramos entonces aquí. ¿Vale? La decisión que vamos a adoptar es hacer la zapata con 80 centímetros de canto. ¿Vale? Esa es la decisión. Y a partir de ahí arranca el pilar de 30 por 30. Esa es la decisión que vamos a tomar. Podrían haberse tomado otras decisiones. Podría haberse dicho, por ejemplo, que el canto de la zapata son 70 centímetros y se alcanza el firme con 10 centímetros de hormigón de limpieza o de subida de firme. También podría haberse dicho que se hace una zapata de canto 60 y se hace un relleno por encima hasta alcanzar la superficie. A partir de este dato son distintas las opciones, las soluciones que se pueden tomar. Nosotros vamos a optar por esta. Vamos a seguir los pasos que están en el formulario, que nos podemos bajar del blog de la asignatura, que dice punto por punto los pasos que hay que seguir para calcular, en este caso, una zapata. El primer paso es el predimensionado de la planta. Se emplea la fórmula general, pero como desconocemos las dimensiones de la zapata todavía, se calcula suponiendo que el peso de la zapata es 0 y el peso de las tierras que gravitan sobre la zapata también fuera 0. Esto segundo sabemos que es verdad. Por la sección que acabamos de hacer, el hormigón llega hasta la superficie, no hay tierras encima, luego el peso de las tierras es 0. El peso de las zapatas igual a 0, lo vamos a hacer para hacer un predimensionado. Nos van a salir unas dimensiones y nosotros sabremos que la zapata tendrá que ser superior a esas dimensiones mínimas. Lo que vamos a hacer es calcular unas dimensiones teóricas y cogeremos la zapata inmediatamente superior y la comprobaremos ahora ya sí con el peso de la zapata.
Bien, esta es la formulación. Podemos apuntarla porque siempre va a ser la misma. En el caso de una zapata cuadrada, tenemos que la presión admisible, es decir, la presión resistida, esto es el valor resistido, el valor de la presión bruta, presión solicitada, que es igual a la carga N más el peso de la zapata, más el peso de las tierras, y todo eso dividido por el área del cimiento. A su vez, en este predimensionado diremos que peso de la zapata y de las tierras es igual a 0. Por lo tanto, esa fórmula se nos convierte en esta otra. Presión admisible mayor o igual que N dividido por S. Porque esto es 0 y esto también. A su vez, como la zapata es cuadrada, lo tenemos de dato, es una zapata cuadrada, pues entonces sabemos que el área de la zapata es igual a B por B. Vamos a llamar B al lado de la zapata. Por lo tanto, B cuadrado. Y esta fórmula se nos queda así. Presión admisible mayor o igual que N partido por B cuadrado. Despejamos B cuadrado y finalmente con la raíz cuadrada determinamos B. Y ahora tenemos todos los datos. Basta sustituir. ...312,5 dividido entre 250, raíz cuadrada. Es 1,12. Bien, esta es la dimensión teórica, 1,12. B tendrá que ser mayor que 1,12. Lo que vamos a hacer es adoptar un valor constructivo inmediatamente superior. En este caso 1,20. Diremos que nos hagan una zapata de 1,20 por 1,20. No tiene sentido que no sean de 10 por 10 centímetros, porque estas dimensiones tienen que ser excavadas en el terreno con una retroexcavadora. Entonces no tiene sentido andar con más decimales. Por lo tanto, adopto B igual a 1,20 metros. Y con ese valor realizo la comprobación, a ver si cumple o no con el peso de la zapata. Lo primero que vamos a hacer es averiguar cuánto pesa esa zapata. 1,20 por 1,20 en planta y por 0,8 metros de canto, vamos a poner todo esto en metros cúbicos, ese es el volumen, por la densidad del hormigón armado, 25 kilonewtons metro cúbico. 25 kilonewtons metro cúbico. Los metros cúbicos se nos van y nos va a quedar kilonewtons. Operamos. El volumen es 1,15 metros cúbicos. Y el peso 28,80. 28,80 kilonewtons. Bueno, pues ahora sí podemos aplicar la fórmula que hemos utilizado anteriormente, que es Q sub B, presión solicitada al terreno, es igual a N más P sub Z más P sub T, que aunque sabemos que es 0, lo vamos a poner, para hacer una fórmula general, dividido por 1,20 por 1,20. B cuadrado. Igual. Carga N. Eran 312,50. Más peso de la zapata, 28,80 kilonewtons. Más 0. Y todo ello dividido 20 metros por 1,20 metros.
Operamos 312,5 más 28,8, 341,3. Vamos a hacerlo por partes. 341,30 kilonewtons. Dividido por 1,20, 1,44 metros cuadrados. Por eso nos queda en kilonewtons metro cuadrado. 341,30 dividido entre 1,44, 237,01. 237,01 kilonewtons metro cuadrado. Este es el valor de Q sub B. Al terreno. Lo tenemos que comparar con la presión que admite el terreno. La presión admisible. Q admisible igual a 250. Vamos a utilizar dos decimales para comparar. Kilonewtons metro cuadrado. Conclusión. Q sub B, presión solicitada al terreno, es menor que la presión admisible. Esto quiere decir que este cimiento con estas dimensiones cumple. Cumple la presión admisible y con eso cumplimos dos estados límite. El estado límite último de hundimiento y el estado límite de servicio del asiento, porque está incluido en la presión admisible. A continuación haremos la comprobación del canto, acortante y punzonamiento. El canto lo hemos adoptado por motivos constructivos, en este caso no nos imponían un determinado canto, lo hemos adoptado nosotros. Bien, pues lo primero que tenemos que saber es que si la zapata es rígida, entonces no es necesario hacer ningún tipo de comprobación. Para verlo mejor, lo mejor es hacer un dibujo. Como estamos viendo ahí, el vuelo de la zapata V es igual a 1,20 de ancho menos 0,30 metros que ocupa el pilar y dividido por 2. Son 0,90 metros entre 2, 0,45 metros. Y el canto es 0,80 metros. Por lo tanto, podemos ver que el vuelo es menor que 2 veces el canto, que serían unos 60 metros. En conclusión, la zapata es rígida. Una vez que la zapata es rígida, pues sabemos que no tenemos que comprobar ni acortante en la zapata alrededor del pilar, ni por el efecto de punzonamiento que provoca el propio pilar. A continuación vamos a calcular el armado de la parrilla de la zapata. Cuando la zapata es rígida, hay que calcularla por el método de bielas y tirantes. Cuando la zapata es flexible, hay que calcularla en ménsula, por el momento flector. Estas son las hipótesis que plantea la EHE 08. Sin embargo, antes de esos dos cálculos, conviene en edificación hacer el armado de la parrilla por cuantía mínima. Esto es así porque las cuantías mínimas establecidas por la EHE son bastante altas y es muy normal en edificación que la parrilla por cuantía cumpla el cálculo que vamos a ver a continuación. Por lo tanto, tendremos que empezar
por el cálculo de la parrilla a cuantía. Hay un formulario que ya nos dice cuál es el valor en función del canto. No obstante, lo vamos a hacer a mano por ser la primera vez y para justificar de dónde salen esos valores. Estas son las cuantías geométricas mínimas establecidas por la instrucción EHE08, en función del tipo de acero. Para B400, estos valores son adimensionales, se pide una relación entre la sección de acero y la sección de hormigón de 0,0020. Y para acero B500 se pide un poco menos de cuantía de acero. En nuestro caso, al ser de dato del ejercicio B400, vamos a hacer los cálculos con un ρ 0,0020. La cuantía es igual a la sección de acero, A sub S, dividido por la base y el canto útil de la sección de hormigón. Vamos a hacer un cálculo por metro de ancho de cimiento, por lo tanto, B en los cálculos va a ser igual a 1. Estos son los datos que vamos a introducir en la fórmula para despejar A sub S. ρ 0,0020, repetimos que es un valor adimensional, base igual a 1 metro, y el canto útil de la zapata es el canto total menos el recubrimiento. En cimentaciones utilizaremos un recubrimiento de 6,5 centímetros, porque tenemos que recordar que tenemos un recubrimiento de materiales mayor, porque en el terreno hay un recubrimiento mayor, del orden de 5 centímetros, y tenemos las barras de la parrilla, son barras superpuestas. Tenemos barras en una dirección, que es el rotulador rojo, y barras en la otra dirección, que es el rotulador azul. Por lo tanto, como canto útil, emplearemos el más desfavorable, que es el de la barra de arriba. Tendremos que tener en cuenta el diámetro de la barra de abajo y la mitad del diámetro de la barra de arriba, de un diámetro que todavía desconocemos porque no lo hemos calculado. Entonces, a efectos estructurales se suele poner un valor probable, un valor posible dentro de lo normal, y se calcula con ese valor. Nosotros calcularemos con 6,5 centímetros, que son 0,735 metros. Bien, pues metemos todos estos datos y tenemos A sub S tiene que ser como mínimo igual a ρ B D, igual a 0,0020 por 1 metro por 0,735 metros. Igual sale un resultado en metros cuadrados, 1470 milímetros cuadrados. 1470 en milímetros cuadrados. Este valor en metros cuadrados no nos interesa. 1470 milímetros cuadrados. Bien, supongamos que vamos a poner como redondo mínimo para esta parrilla, por cuantía, redondo del 12. Pues el área
área de un redondo del 12 es igual a pi r cuadrado, que es pi por 6 milímetros al cuadrado. ...113,10. Podemos... que sería más rápido. Sin embargo, como hemos dicho antes, vamos a tener en la parrilla redondos en las dos direcciones. Cuando nosotros decimos que tenemos 1470 milímetros cuadrados, tenemos en cuenta la sección de los rotuladores en una dirección y en la otra dirección. Si queremos hablar en una única dirección, tenemos que dividir este valor por 2. Por lo tanto, son 1470 milímetros cuadrados en las dos direcciones. En una dirección tenemos que dividir por 2, que son 735 milímetros cuadrados. 735 milímetros cuadrados. Por lo tanto, en nuestro caso, dividimos 735 milímetros cuadrados entre 103,10. 735 milímetros cuadrados entre 113,10 milímetros cuadrados que tiene cada redondo del 12, y nos sale el número de redondos del 12 necesarios. 735 entre 113,10, pues nos salen 6,5 redondos del 12. 6,5 redondos del 12. Por lo tanto, la parrilla nuestra tiene como mínimo 7 redondos del 12 por metro lineal. 7 redondos del 12 por metro lineal. Esa es la parrilla mínima que tiene nuestra zapata. 7 redondos del 12 en una dirección y otra dirección. El armado por bielas y tirantes es el método que ha propuesto la EHE08. Fue una novedad de esta norma. No lo era el procedimiento en sí, pero sí la aplicación a las zapatas. Todas las zapatas que tengan un vuelo inferior a 2 veces el canto, que en edificación son la mayoría en los edificios pequeños, pues se calculan de esta manera. El razonamiento de la instrucción es que si el vuelo es muy pequeño, el momento flector que se alcanza, el armado a momento flector no es representativo de lo que realmente necesita la zapata. Por eso cambió el procedimiento. Hay que buscarse un modelo de bielas y tirantes que pueda estar justificado. Y bueno, pues hay que analizarlo, hay que verlo, y el que se propone en este caso, que es el caso más normal, es el siguiente. El dibujo lo vamos a hacer un poco exagerado para que se pueda representar mejor. Dividimos el ancho de la zapata en 4 tramos y lo mismo hacemos con el pilar. Tenemos el pilar, medio pilar y la cuarta parte del pilar. Vamos a suponer que de toda la presión admisible de la zapata, que la vamos a dibujar . Esa es toda la presión bruta, Q sub B, que por el principio de acción y reacción es la presión admisible. Estamos jugando con unos márgenes, luego Q sub B va a ser menor o igual que la presión admisible, pero bueno, la vamos a representar de esa manera. Y este punto de aquí, ese punto y este corresponde a la cuarta parte de la planta. Y lo mismo con el pilar, vamos a quedarnos con esa cuarta parte del pilar.
Si esto es P sub L, pues esto es PL cuartos, PL cuartos, PL cuartos, PL cuartos. Si esto es B, vamos a ponerlo aquí, pues esto es B cuartos, B cuartos, B cuartos, B cuartos. Esto es la carga del pilar, vamos a representarlo aquí, esa es la carga del pilar, ¿de acuerdo? Y vamos a representar aquí la suma de todas estas presiones. Y aquí, igualmente, la suma de todas estas presiones. Esta es la carga N. Bien, pues vamos a dibujar aquí y aquí lo que sería el canto útil. Es decir, si esto es el canto H igual 0,80, pues esto es D, que hemos dicho antes que son 0,735. Bien, pues a continuación dibujamos las bielas y tirantes. Estas son las bielas, zonas de compresión, y por este mecanismo la planta de la zapata tiende a abrirse. Es decir, aquí lo que tenemos es un tirante. Que trabaja, como su propio nombre indica, a tracción. Esto estaría comprimido, las bielas estarían comprimidas y el tirante estaría traccionado. Bien, pues el tirante no es ni más ni menos que la armadura de la parrilla. Entonces, por este procedimiento vamos a calcular la sección de las barras de la parrilla. El tirante T es igual la cuarta parte de la base de la zapata y la cuarta parte de la dimensión P sub L del pilar, ¿vale? Por elemental geometría. Y operando, esto es igual a n partido por 6,8d que multiplica a L menos P sub L. Y esta es la fórmula que se emplea con esta hipótesis de bielas y tirantes. Además tenemos que T sub D mayorado es igual a T por el coeficiente de seguridad de las acciones, que estamos empleando el coeficiente único 1,50. Y ese valor T sub D tiene que ser menor o igual, porque ese es el valor solicitado. Tiene que ser menor o igual que la cantidad de acero A sub S por la resistencia del acero, F sub I D. Esto es solicitado y esto es resistido. De aquí solamente vamos a desconocer
la armadura. Por lo tanto, nos limitaremos a despejar A sub S. Tenemos la carga N. Son 312,50 kilonewtons. El canto útil de, hemos dicho que son 0,735 metros. La dimensión de la zapata, L igual a B igual a 1,20 metros, por ser cuadrada. La dimensión P sub L del pilar, 0,30 metros. Es igual. Estamos utilizando esa fórmula. T es igual a 312,50 kilonewtons dividido por 6,8 por 0,735 metros, que multiplica a 1,20 metros menos 0,30 metros. Por lo tanto, T a 56,27. 56,27, que nos tiene que salir kilonewtons. Aquí lo vemos. Kilonewton en el numerador, en el denominador tenemos metros y multiplicando también. Por lo tanto, todos estos metros se nos van y nos queda kilonewton. Esto vale T. T sub D, es decir, T mayorada, la obtenemos multiplicando, como pone aquí, por 1,50. Por lo tanto, 56,27 kilonewtons por 1,50, que es el coeficiente único de seguridad. Es decir, que aunque el tirante necesite 56,27, nosotros calcularemos con 84,41 por si acaso. 84,41 kilonewtons, que esto es lo que significa la seguridad tal y como nosotros la manejamos. Bien, pues ahora de aquí despejamos la cantidad de armadura. Nos venimos aquí. A sub S tiene que ser como mínimo, es decir, mayor o igual que T sub D dividido por F sub ID. Es decir, mayor o igual que 84,41 kilonewtons dividido por F sub ID. Lo debemos tener calculado, pero bueno, F sub ID lo hacemos aquí, es igual a F sub IK partido por gamma sub S. Estamos utilizando un acero de 400 newtons milímetro cuadrado. 400 newtons milímetro cuadrado. Lo dividimos por el coeficiente de seguridad 1,15, 400 entre 1,15, y calcularemos, aunque el acero tenga 400 newtons milímetro cuadrado, calcularemos con 347,83, por si acaso. 347,83, que son newtons milímetro cuadrado. Newtons milímetro cuadrado. 0,34785 kilonewtons milímetro cuadrado. Esto nos da 242,66 milímetros cuadrados. 242,66. Bien, 242,66 milímetros cuadrados es la sección de acero que necesita nuestra zapata de 1,20 metros. ¿De acuerdo?
Sin embargo, nosotros, cuando armamos zapatas, decimos que tiene tantos redondos por metro de zapata. ¿De acuerdo? Por metro de zapata. Hacemos una sección equivalente de 1 metro y hablamos de armadura por metro de zapata. Por lo tanto, si en 1,20 metros hay 242,66 milímetros cuadrados, en 1 metro hay menos. Tenemos que dividir por 1,20. Entonces, 242,66 entre 1,20, 202,22. Esa es la armadura. Estos son A sub S igual a 202,22 milímetros cuadrados. Podemos decir que eso es en 1,20 metros de anchura, ¿vale? Y esto es por metro. A sub S 202,22 milímetros cuadrados por metro. Bien, ahora tenemos que saber cuántos redondos hacen falta. Pues por ejemplo, lo hemos hecho antes, el área de un redondo del 12 es 113,10 milímetros cuadrados. 202,22 milímetros cuadrados dividido entre 113,10 milímetros cuadrados que tiene cada redondo del 12 y nos da, los milímetros cuadrados se van y nos va a dar el número de redondos del 12, que son 202,22 dividido entre 113,10, pues son 1,79 redondos del 12 por metro. 1,79 redondos del 12 por metro lineal. Es decir, pondríamos 2 redondos del 12 por metro lineal. 2 redondos del 12 por metro lineal. Ese es el armado de la parrilla de nuestra zapata por el método de bielas y tirantes. Aquí, en ese tirante, necesitamos 2 redondos del 12 por metro de ancho de zapata. ¿Qué significa esto? Pues que calculada la armada de la parrilla por 2 procedimientos, nos ha salido más por cuantía que por el cálculo a bielas y tirantes. Por cuantía nos salieron 7 redondos del 12 por metro lineal. Por el cálculo nos han salido 2. Por lo tanto pondremos 7 redondos del 12 por metro lineal. En un sentido y en el otro sentido de la parrilla, en los dos, por ser una zapata cuadrada. En definitiva, y como resumen, tenemos una zapata cuadrada con carga centrada, sin momento o con momento despreciable, en este caso con momento 0. Hemos calculado la planta, 1,20 por 1,20, para transmitir al terreno, junto con el peso propio de la zapata, una presión inferior a la admisible. A la hora de calcular la armadura, hemos empezado primero por el cálculo de la cuantía, porque nunca una parrilla tiene que tener menos que la cuantía mínima. Y nos ha salido que tiene que tener 7 redondos del 12 por metro lineal en una dirección y en la otra de la parrilla. A continuación hemos establecido un modelo de bielas y tirantes, que es ese que está ahí. Y con este cálculo nos ha salido menos armadura. Nos ha salido en este caso 2 redondos del 12 por metro lineal. Conclusión, nos vamos a quedar con el armado de cuantía para cumplir las dos cosas. ¿Vale? Quizá lo más novedoso es el modelo de bielas y tirantes. Realmente es muy sencillo gráficamente. Como podemos ver, hay una carga N del pilar, que al llegar al pilar hemos dividido en dos. Esta flecha y esta. Las dos suman la carga N. Y hemos puesto estas fuerzas en la cuarta parte de la dimensión del pilar. Lo mismo hemos hecho abajo. La cuarta parte de la planta y hemos colocado aquí unos vectores, unas fuerzas, que son las sumas de las presiones solicitadas o admisibles por el principio de acción y reacción que tenemos aplicadas en la base de la zapata. Eso genera unas zonas de compresión en las que no ponemos nada, porque ahí hay hormigón y el hormigón funciona bien a compresión, y sin embargo hace falta un tirante para evitar que se produzca pues esta fisuración, ¿de acuerdo? Para evitar que se produzca esa fisuración. Aquí. Dejamos la armadura
cosiendo esas fisuras. Bien, pues ese tirante, ahí sí colocamos la parrilla que todos sabemos que va en la parte inferior de la zapata. Y con ese modelo se calcula la armadura. En este caso ha salido poca armadura, pero podría haber salido más que el armado mínimo por cuantía. Bien. Para calcular zapatas con carga centrada tenemos un guión y la formulación en el prontuario, en concreto en el formulario 12. Este es el proceso que hemos seguido para hacer el ejercicio. Tenemos aquí dibujada en planta la zapata, la presión admisible y los pasos que hemos seguido han sido estos. En primer lugar, hemos determinado la planta de la zapata. Aquí tenemos la fórmula y primero hemos hecho una estimación con el peso de la zapata igual a 0 y el peso de las tierras igual a 0. Nos ha salido unas medidas y luego las hemos comprobado aplicando una segunda vez la misma fórmula. Aquí tenemos la comprobación del canto por cortante punzonamiento, que es una comprobación que solamente hay que hacer en zapatas flexibles. Nosotros lo que hemos hecho es comprobar que nuestra zapata era rígida y por lo tanto no teníamos que hacer ninguna comprobación. Aquí tenemos en la parte siguiente cómo se haría el armado a cortante punzonamiento si fuera necesario. También tenemos, ahora ya entramos con el cálculo de la parrilla, primero el armado de la parrilla por cuantía. Este es exactamente el proceso que hemos seguido. Hemos calculado para acero B400 con un RO de 0,0020. Y tenemos también el último punto, el armado de la parrilla, con dos partes. El armado, si es flexible, que no era nuestro caso, habría que hacerlo con un cálculo en ménsula. Nosotros hemos hecho, al tratarse de una zapata rígida, el modelo de bielas y tirantes. Aquí tenemos un gráfico como el que nosotros hemos seguido en el ejercicio y la formulación que hemos seguido hasta determinar la armadura. Y terminamos el ejercicio con un croquis. La solución del ejercicio se pedirá siempre en forma gráfica. El objetivo es que no solamente esté bien diseñado y calculado, sino que se pueda transmitir en correctas condiciones a la persona que tiene que ejecutar materialmente el cimiento en este caso. Como vemos, es un croquis muy básico, hecho a mano, que tiene una planta del cimiento que hemos calculado. Aquí lo vemos, 1,20 por 1,20 con el pilar de 0,30 por 0,30 centrado. Se entiende que dentro del plano a escala normalmente 1,50 del conjunto de la cimentación tendría que ser representada esta zapata. Tenemos también una sección constructiva de cómo se realiza el armado. Aquí podemos ver fundamentalmente el canto de 80 centímetros con el que hemos calculado. Hemos añadido ahora, en este momento, una disposición constructiva de acuerdo con la EHE 08, que es la de colocar una capa de 10 centímetros de hormigón de limpieza o solera de asiento, que lo detallamos aquí, para sumar una profundidad de excavación de 90 centímetros, con lo cual sabemos que se alcanza el firme. Aparecen también algunas especificaciones constructivas, como por ejemplo la colocación de separadores, que serán los que garantizarán el recubrimiento de la armadura. Como vemos, no tiene sentido acotar aquí el canto útil, porque la persona a la que va dirigida, el encargado de obra o el jefe de obra, no necesita saber el canto útil de la zapata. Lo que necesita es saber cómo colocar mediante separadores la parrilla para que garantice el canto útil con el que nosotros hemos calculado. Vemos también colocada un enano genérico de la armadura del pilar, para el caso de que sea un pilar de hormigón armado. No hemos detallado la armadura del pilar porque la desconocemos, pero sí aparece una armadura genérica con unas patas de 20 centímetros para poder ser apoyada en la parrilla y atada con alambre, y con una longitud de solape a la espera del pilar. Se ha añadido también un pequeño detalle para el caso de que el pilar fuera metálico. Si fuera metálico, nosotros colocaríamos una chapa de anclaje de 30 por 30 centímetros con un espesor de 12 milímetros donde iría soldado el pilar metálico.
que a su vez tendría que tener unas cartelas o rigidizadores, de tal manera que entrara en la zapata en una medida de 30 por 30 centímetros, que es la que nosotros hemos tenido en cuenta en el cálculo. También, muy importante, se indica la parrilla. Aquí podemos ver que es una parrilla de 7 redondos del 12 por metro lineal en X y en Y. Aquí es donde acaba nuestro cálculo. No es necesario indicar en un croquis, a lo mejor sería necesario en un anexo de cálculo, pero en un croquis no. Basta indicar de una manera clara y precisa y sin errores al jefe de obra cuál es el armado que tiene que colocar. Aquí lo tenemos, 7 redondos del 12 por metro lineal, en una dirección y en la otra, para formar la parrilla. El hecho de que por una hipótesis de cálculo hayan salido 2 y redondos del 12 y por otras 7, ese dato carece de sentido para el jefe de obra. Él lo que tiene que hacer es ejecutarlo correctamente con las indicaciones que nosotros le demos. Luego también es obligatorio por la normativa española en cualquier documento de proyecto, incluso en un croquis, indicar los materiales estructurales y la seguridad adoptada en el cálculo. Aquí lo tenemos. Materiales estructurales: hormigón de 25 Nm², acero B400S y los coeficientes de seguridad que hemos dicho en el cálculo. También aparece la presión admisible, que en este caso es la resistencia del terreno, 0,25 Nm² y su coeficiente de seguridad, con el que ha sido calculada según el código técnico, que es un gamma sub R de 3. Faltaría un dato por comprobar, que es las patillas de la parrilla. Con carácter general, el criterio que seguimos es el de colocar siempre patillas de 20 centímetros, aunque según el cálculo no fueran necesarias. Esto es así porque estas patillas proporcionan un anclaje y una adherencia adicional que es muy buena en la ejecución de cimientos, donde por ejemplo hay veces que llueve durante el hormigonado de la cimentación o en los días que transcurren entre el armado y el hormigonado y hace que los fondos de excavación no estén perfectamente limpios. Ese dato no es tenido en cuenta por la instrucción y sí es conveniente de alguna manera reforzar el anclaje de las armaduras. Eso se consigue colocando siempre patillas. La cuestión de por qué la patilla en estas zapatas rígidas, en este caso en concreto, llega hasta arriba, llegando a tener 70 centímetros, es un poco más difícil de explicar, así que lo vamos a hacer con el formulario del prontuario en la mano. Contamos con un formulario 14 que nos señala la longitud de anclaje de las armaduras de los cimientos. La cuestión no es cuál es la longitud de anclaje, que es bien fácil de entender. En este caso que tenemos aquí, pues será la longitud de anclaje L sub B en posición 1 por estar en la parte inferior de la pieza y con patilla, ¿de acuerdo? Aquí sin embargo será la longitud de anclaje 2 por estar en la mitad superior de la pieza. La cuestión en sí no es la medida de la L sub B que hay que poner, sino desde dónde se mide. El criterio que mantenemos en clase es el de dibujar a partir del pilar una línea a 45 grados, como estamos viendo aquí, y medir la longitud de anclaje a partir del punto de corte. En este caso, a partir de aquí, y en este otro caso, de una zapata rígida, que es el caso del ejercicio, pues donde corte la línea de 45 grados, a partir de ahí sumamos la longitud de anclaje, llegando en el extremo pues a la parte superior de la zapata. Este es el caso que ha ocurrido en el ejercicio que acabamos de calcular y es el que sucede habitualmente en las zapatas rígidas. La parrilla llega muy arriba, con lo cual se convierte prácticamente en un encepado. Bien, terminamos entonces el ejercicio volviendo al croquis que acabamos de explicar.